Capítulo 2. Muchas religiones, muchas sendas. En contraste con las tradiciones hindúes que iba aprendiendo en mi casa, mi primera educación formal tuvo lugar en una escuela católica regentada por monjas. Fue entonces, con apenas 7 años, cuando empecé a experimentar el impacto de las diferencias culturales y religiosas. El colegio estaba ubicado en un edificio antiguo, muy bello y amplio que tenía 3 pisos y estaba coronado por una preciosa capilla abovedada. Convenientemente cerca de nuestra casa, de modo que se podía ir caminando. El primer día de la clase me puse el uniforme nuevo muy orgullosa. Consistía en un pichi blanco almidonado y un blazer azul marino, adornado con un elegante emblema rojo. Me sentí muy bien cuando entré en el colegio y vi que los demás niños y niñas iban vestidos igual que yo. El uniforme me proporcionaba una sensación de pertenencia. Además, todos los días empezábamos cantando himnos, que era otra cosa que me gustaba mucho. ¿Cómo es que tu familia no va a la iglesia los domingos?, me preguntó un compañero de clase, Joseph, un día, cuando ya llevaba yendo a ese colegio más o menos un mes. Es que nosotros no somos católicos, somos hindúes y vamos al templo los lunes por la noche, le respondí. Tienes que decirle a tus padres que te lleven a la iglesia para rezarle a Dios todos los domingos o no irás al cielo cuando te mueras, me dijo Joseph. ¿Seguro?, le pregunté, porque si eso fuera así, mis padres lo sabrían. Seguro, seguro, pregúntale a cualquiera de la escuela. O mejor, pregúntale a la hermana Mari en la próxima clase de catequesis. Seguro que ella sabe lo que quiere Dios, aseguró. Me caía bien Joseph, parecía que yo realmente le importaba y que quería que fuera al cielo. Así que lo pregunté a la hermana Mari, y ella por supuesto me insistió en la necesidad de ir a la iglesia y estudiar la Biblia si quería ganarme el favor de Dios, y se ofreció amablemente a ayudarme para entender su palabra. Esa tarde, cuando llegué a casa del colegio, decidí hablar con mi madre sobre lo que me había dicho la hermana Mari. Mamá, mis amigas y las monjas del colegio dicen que tengo que ir a la iglesia los domingos y estudiar la Biblia si quiero ir al cielo cuando me muera. No, Beta, contestó mi madre. No te preocupes por eso. Solo tienes que decirles a todos en el colegio que nosotros somos hindúes y que cuando seas algo mayor estudiarás nuestras escrituras, los Vedas. La gente de diferentes lugares tiene distintas creencias. Ya aprenderás que nosotros creemos que después de morir nos reencarnamos, y cada vez lo hacemos con características y circunstancias distintas. Los niños del colegio no se van a creer eso, le dije un poco hosca, y me da miedo. Y si tiene razón, no pueden estar todos equivocados. ¿Cómo pueden equivocarse las monjas? Mi madre me abrazó. No tengas miedo, Beta. Nadie sabe la verdad a ciencia cierta, ni siquiera la hermana Mari. La religión es una senda para encontrar la verdad, pero la religión no es la verdad, solo una senda para acercarse a ella. Las personas somos diferentes unas de otras, y cada cual sigue su propia senda. Aunque las palabras de mi madre me consolaron temporalmente, no aliviaron por completo mis miedos. Con el tiempo, mi aprensión por no compartir la religión de mis compañeros empeoró en vez de mejorar. Quería que la hermana Mari me dijera que podía ir al cielo aunque fuera hindú, pero ella no me tranquilizaba en ese aspecto, y en el colegio aprendí el oscuro destino que esperaba a los que no iban al cielo. Me martirizaba pensando, ¿y si Dios decide venir por mí mientras duermo? La hermana Mari ha dicho que está en todas partes y que lo sabe todo. Eso significa que sabe que no estoy bautizada. Así que no podía dormir por las noches. No me atrevía, por si Dios aprovechaba la oportunidad para mostrarme lo que aguardaba a los que no cumplían sus mandamientos. Mis padres empezaron a preocuparse por mi ansiedad y por las noches que pasaba en vela. Cuando se dieron cuenta de que mis miedos no mejoraban, decidieron cambiarme de colegio. Con 8 años me trasladaron a The Island School. Ese colegio británico era un complejo de 6 edificios
que junto con sus correspondientes terrenos adyacentes se enclavaba en las colinas de Hong Kong, justo encima de la calle Bowen. Era un colegio laico, y en aquel momento la mayoría de los alumnos eran hijos de los expatriados británicos que trabajaban para el gobierno o para alguna de las muchas empresas multinacionales que contribuían a la construcción y el desarrollo de la ciudad. El colegio era espléndido, de una belleza muy vanguardista para su tiempo, con laboratorios de ciencias y lengua, un zoológico experimental, gimnasios y piscinas. Pero como yo era una niña india en un ambiente predominantemente británico, seguí pasándolo mal. La mayoría de los niños de mi clase eran rubios y con ojos azules. Así que me discriminaban y se metían conmigo porque tenía la piel oscura y el pelo negro, grueso y ondulado. Siempre estaba pensando cosas como, ojalá Billy dejara de llamarme Sambol. Además, muy pocas veces me daban mis compañeros la oportunidad de unirme a sus juegos, y en tales casos siempre era la última que escogían cuando había que formar equipos. Los otros niños incluso solían quitarme cosas, como libros y bolígrafos, cuando no miraba. Esos comportamientos me hacían sentir sola, triste y rechazada por todos. En público me aguantaba las lágrimas, pero lloraba sobre mi almohada, cuando estaba sola en mi habitación en casa. Ni siquiera quería que mis padres supieran que me trataban mal en el colegio, porque no quería que me vieran como un problema. Ya me habían tenido que cambiar de colegio una vez, así que fingía que me estaba adaptando bien y que estaba contenta. Aún así, ocurrió un incidente en concreto que me causó un gran impacto. Un día estaba sentada en el comedor comiendo y sin meterme con nadie, cuando Billy, que acababa de terminar de comer, se levantó de su asiento y vino directo hacia mí. Llevaba la bandeja con los restos de su comida, y cuando pasó por mi lado, inclinó la bandeja deliberadamente y echó su basura encima de mi comida. Todos los que me rodeaban rompieron a reír a carcajadas. A pesar de que eran tan solo unos pocos, me pareció como si todos los que había en aquella sala se estuvieran riendo de mí. Sentí que una rabia incontrolable crecía en mi interior. Había llegado al punto en el que no aguantaba más. Ya estaba harta de que me llamaran Sambo, de ser la última que escogían para los equipos, de que se metieran conmigo y de que me quitaran mis cosas. Ya no podía soportarlo más. Me puse en pie de un salto, cogí mi vaso de refresco de naranja y me volví para enfrentarme a Billy, que me miraba y se reía. Le miré directamente a la cara y le tiré el refresco por la cabeza. Ahora toda la sala se echó a reír, pero afortunadamente esta vez no se reían de mí. Miraban a Billy, de pie, allí, con el pegajoso refresco goteándole por el pelo y cayéndole por la cara y la ropa. Ofrecía una imagen muy cómica, pero yo estaba demasiado asustada para reírme. Tenía miedo de su reacción. Billy me lanzó tal mirada de furia que en ese momento me pareció que sus ojos estaban a punto de taladrarme de parte a parte. Pero me quedé aguardando a ver cómo evolucionaba su reacción. Salí corriendo. Escapé del comedor a la velocidad del rayo. Entre el baño de las chicas, me encerré y estallé a llorar. Lloraba porque sabía que lo que había hecho no era propio de mí. Deseaba más que nada encajar en el colegio. Quería caer bien y que me aceptaran. Pero no podía cambiar mi color de piel, ni mi raza, y eso me hacía sentir muy impotente. ¿Por qué siempre soy diferente, vaya donde vaya? ¿A dónde pertenezco? ¿Por qué parece que no encajo en ninguna parte? Esas preguntas llenaban mi mente mientras dejaba escapar profundos sollozos, hecha un ovillo en aquel estrecho baño. Por suerte, a medida que fui creciendo y adentrándome a la adolescencia, ese maltrato se fue diluyendo. Sin embargo, mientras que mis compañeros de clase empezaban a gozar de cierta independencia, yo me di cuenta que mis padres se estaban volviendo cada vez más estrictos, especialmente en lo que se refería a salir por la noche con mis amistades, y en particular cuando había algún chico incluido en el grupo. Salir por ahí con chicos era algo que estaba muy mal visto en mi cultura,
así que muy pocas veces podía asistir a las reuniones vespertinas de los jóvenes en el colegio o salir con mis compañeros de clase los fines de semana. Como resultado, no tenía la sensación de pertenecer a aquel contexto, de encajar allí. Siempre me sentía excluida cuando mis compañeras hablaban de los bailes nocturnos que frecuentaban durante los fines de semana y se reían mientras compartían confidencias. Las miraba con envidia y deseaba no ser india. Lo único que podía hacer era dedicarme a mis estudios académicos y pasar sola la mayor parte del tiempo. De hecho, no estaba muy unida a las pocas amigas que tenía, y pasaba infinitas horas recluida en mi propio mundo. Mis padres seguían haciendo todo lo que podían para enseñarme las doctrinas y costumbres de nuestra cultura y para presentarme a otras personas de raza india, pero yo me resistía a sus intentos. No quiero ir a la clase de Vedanta, le dije a mi madre un sábado cuando tenía unos 13 años. En la clase de Vedanta se estudiaban las antiguas escrituras hindúes. Asistía una vez a la semana y allí conocía a las otras jóvenes indias. Entonces lo vas a tener más difícil cuando crezcas, sobre todo cuando te cases. Necesitas saber lo que significa ser hindú, me dijo mi madre mientras intentaba peinarme. Pero yo no quiero ser hindú, quiero parecerme más a mis compañeras de clase, pensé para mis adentros, aunque en voz alta dije, pero es que quiero salir con mis otras amigas, mis amigas del colegio. Ellas no tienen que ir a la clase de Vedanta. Tu padre y yo queremos que vayas, y no hay más que hablar, sentenció. Yo seguía sin saber si quería ser hindú, pero obedecía a los deseos de mis padres, tal como debe hacer una buena niña india. Así que durante muchos años seguí encontrándome en las clases todas las semanas con mis conocidas y conocidos indios para aprender los detalles de nuestra fe. Las enseñanzas védicas me parecían en sí mismas interesantes y estimulantes, así que no me incomodaba estudiarlas. Además, teníamos un gran profesor que nos animaba a debatir, y a mí eso se me daba muy bien, así que era una alumna popular en aquella clase. Eso contrastaba por completo con lo que me sucedía en el colegio, que era el lugar donde yo más anhelaba encajar. Sentía como si llevara dos existencias completamente separadas. ¿Cómo me gustaría poder fundir las dos existencias y ser tan popular en el colegio como lo soy entre mis amigos indios? Solía pensar. ¿Por qué no ven en mí, mis compañeros del colegio, lo que ven mis amigos indios? A medida que fui creciendo, me fueron interesando cada vez más los aspectos intelectuales del estudio del hinduismo. De hecho, empezó a gustarme estudiar el Bhagavad Gita y los Vedas y aprender acerca de la causa y el efecto, la predestinación, en contraposición al libre albedrío y otros asuntos similares. Me encantaban las charlas y los debates sobre esos temas. También rezaba y meditaba, porque sentía que ello me ayudaba a aclarar los pensamientos. Gran parte de todo eso tenía sentido para mí, incluso a pesar de que muchas creencias de mi cultura no me parecían racionales, como por ejemplo la represión de las mujeres que están totalmente sometidas a los hombres, o los matrimonios concertados contra la voluntad de la persona. Nada de eso está estipulado en las Vedas. A pesar de las diversas culturas y religiones en las que estuve inmersa desde bien pequeña, nada me preparó para lo que iba a ocurrirme en los años que estaban por llegar. En aquel entonces no podía ni siquiera imaginar que todas mis creencias, percepciones y filosofías previas iban a ser sacudidas hasta sus mismos cimientos. Pero mucho antes de que pasara nada de eso, yo seguía desafiando mi cultura y sus tradiciones, mientras me adentraba en la edad adulta y pugnaba por hallar el equilibrio en mi vida. Capítulo 3. Un emparejamiento desacertado. Con el paso de los años y debido a nuestra cultura, mis padres intentaron encaminarme delicadamente a un matrimonio concertado, presentándome constantemente a los hijos de amigos y conocidos.
Mi padre, en particular, no estaba a favor de la idea de que continuara con mis estudios más allá del instituto. Temía que si me iba de casa para estudiar en la universidad, me volvería muy independiente, y estaba convencido de que eso reduciría mis posibilidades de convertirme algún día en el ama de casa complaciente y totalmente supeditada a su marido que debería llegar a ser. En mi cultura se cree que cuanto más joven sea la mujer y menos educación tenga, más complaciente será en su matrimonio. Y esa es una cualidad que se considera muy deseable en una esposa. Aunque el mayor deseo de mis padres era verme feliz en sus mentes, eso significaba no solo que debía casarme, sino que debía hacerlo con alguien de mi cultura. Sin embargo, mis anhelos estaban en completa contradicción con ello. Pero papá, quiero ir a la universidad para estudiar fotografía y diseño gráfico, le insistía. Si encuentras un lugar donde estudiar que esté cerca de casa, no pondré ninguna objeción. Pero de ningún modo voy a permitir que te vayas de casa para estudiar, respondía siempre mi padre. Pero papá, ya sabes que no hay centros de educación superior que enseñen en inglés cerca de aquí. Tengo que irme si quiero estudiar, insistía yo. Ni hablar. Sabes perfectamente que no es aceptable que las mujeres se vayan de casa antes de contraer matrimonio, contraatacaba él. Pero por entonces yo ya era toda una mujer y tenía mis propios puntos de vista y opiniones. Debido a mi educación, tenía una perspectiva de la vida bastante occidentalizada, así que mi siguiente pregunta era, ¿y por qué las reglas son diferentes para las mujeres que para los hombres? No es cuestión de reglas, simplemente es que las cosas son así, y tú deberías enorgullecerte de esos valores y querer conservarlos, contestaba mi padre, un tanto irritado por mi rebeldía. Yo albergaba sueños que quería cumplir, pero empezaba a tener la desesperante sensación de que no iba a poder llevarlos a buen término. Quería ver el mundo y tal vez trabajar como fotógrafa de viajes. Quería recorrer Europa con una mochila, ver la Torre Eiffel de París y contemplar las pirámides de Egipto. Deseaba sentir la energía del Machu Picchu en Perú, comer paella en España y disfrutar de un tajín en Marruecos. Había tantas cosas que quería hacer, ver y disfrutar, y sabía que aceptar un matrimonio concertado acabaría con todas mis posibilidades de hacer realidad mis sueños. Además, las circunstancias no estaban a mi favor, porque por aquel entonces dos de mis mejores amigas indias estaban ya comprometidas. Sus matrimonios concertados se celebrarían de modo inminente, poco después de graduarnos en el instituto. Como no quería causar problemas, ni enfrentarme más con mi padre, me apunté a un curso de fotografía que se impartía por la zona. A la vez, seguí la corriente a mis padres, haciendo el papel de joven sumisa y recatada cada vez que me pedían que conociera a algún candidato apropiado. Recuerdo una ocasión en concreto en que mis padres me pidieron que me pusiera mi mejor vestido tradicional para ir a conocer a otro marido potencial. Me puse un top de seda salvaje color rosa fuerte que tenía un amplio cuello ribeteado por un delicado bordado y lo acompañé de un bonito chai de encaje de color rosa pastel que tenía igualmente un bordado a juego y con él me cubría la cabeza y los hombros para proyectar un aire de modestia. El atuendo se completaba con unos pantalones bombachos de seda azul pastel y un par de zapatos rosa pálido con tacón de aguja. Recuerdo perfectamente que durante todo el viaje en coche iba resumiendo mentalmente la lista de temas de conversación que estaban estrictamente prohibidos en una situación como aquella. No se me podía escapar que estaba mucho más cómoda en vaqueros y zapatillas de deporte o botas de escalada que con la ropa tradicional india. Tampoco debía cometer el error de admitir que, a diferencia de cuando era más pequeña, ahora acudía al templo hindú para realizar las oraciones semanales solamente durante los festivales.
Sabía que tenía que reprimirme de hablar de mis aficiones y demás intereses, mi gusto por la música ecléctica, mi amor por el arte, por la astronomía y por mirar las estrellas. Y qué decir de mi pasión por salir a la naturaleza. Decidí que no debía hablar de mis aspiraciones para el futuro. Nada de mencionar que quería cruzar África en bicicleta, recorrer Europa mochila al hombro, visitar Egipto, ser un activista social y trabajar con organizaciones que construyen aldeas globales autogestionables y respetuosas con el medio ambiente en países en desarrollo o que contribuyen a mejorar las perspectivas de los habitantes de alguna nación asiática asolada por la pobreza. No, me dije a mí misma, tengo que recordar que no debo sacar ninguno de estos temas. Hice una nota mental para que no se me olvidara comentar en presencia de mi posible suegra mi recién adquirida habilidad para enrollar un chapatí perfecto. Ese pan tradicional sin levadura es un alimento básico en la mayoría de los hogares indios y necesita de mucha habilidad para enrollarlo uniformemente y que la masa conforme un círculo perfecto. Sabía que eso agradaría a la posible futura familia política. Estaba convencida de que esta vez había pensado en todo, en todas las situaciones posibles, de modo que nada podía ir mal. Pero resultó que no había hecho bien mis deberes. Cuando llegamos al lugar, un bonito club colonial situado en la falda de la colonia junto a la calle Oid Peak, el camarero se acercó para tomar nota de los pedidos y yo pedí un sándwich de atún, sin darme cuenta que mi posible marido y su familia eran vegetarianos estrictos. Ni siquiera caí en ello cuando todos los miembros de la familia pidieron sándwich de queso y pepino, pastel de queso y cebolla o alguna otra de las opciones vegetarianas. Tan pronto salieron de mis labios las palabras, yo tomaré un sándwich de atún, la madre del posible marido me lanzó una mirada que me atravesó de parte a parte. El resto de los miembros de la familia me dedicaron la misma mirada, todos a la vez. Yo me quedé allí sentada, con todas esas miradas centradas en mí, deseando que la tierra se abriera bajo mis pies y me tragara. Me sentí tremendamente estúpida por ese error. ¿Cómo he podido no darme cuenta de que podían ser vegetarianos? Ni siquiera se me ha ocurrido. Me recriminé una y otra vez. Después de todo, el vegetarianismo no es algo infrecuente en mi cultura. Creo que no hace falta decir que ese arreglo matrimonial no pasó de ese primer encuentro. Llegó un día, sin embargo, en que uno de los esfuerzos de mis padres por encontrarme marido sí acabó en un compromiso. Después de vernos apenas 2 veces y antes que pudiéramos vernos una tercera, el chico y yo tuvimos que tomar la decisión de si queríamos comprometernos. No nos permitían pasar juntos más tiempo hasta que decidiéramos si queríamos seguir adelante con aquello. Él era alto y apuesto y hablaba muy bien. Me sentía atraída por él y me di cuenta de que él sentía lo mismo por mí. Ambos estábamos interesados en conocernos mejor, para gran regocijo de nuestros padres, así que accedimos a comprometernos. El compromiso se formalizó mediante una ceremonia religiosa en el templo del Guru Nanak, a la que asistieron todos nuestros parientes y amigos, y que fue bendecida por el Maharaj. Esta ceremonia se denomina Misri, un término que se puede traducir un tanto libremente como ceremonia de compromiso. Nuestro Misri tuvo lugar por la tarde, y después dimos una cena en un famoso restaurante indio. Había vino, comida en abundancia y también música. Y mi prometido y yo bailamos por primera vez. En ese momento yo estaba absolutamente feliz. Por fin sentía que estaba haciendo lo correcto, que ahora iba a ser aceptada de una vez por todas. Creía que íbamos a ser felices para siempre. Por desgracia, según iban pasando los meses y se acercaba la fecha de la boda, empecé a darme cuenta de que yo nunca iba a ser la persona que mi prometido y sus padres querían respectivamente como esposa y nuera, porque yo no encajaba en el prototipo de mujer india tradicional.
¿Cómo no me había dado cuenta de ello antes de aceptar el compromiso? El hecho de que se tratara de un matrimonio concertado debería haberme alertado de que el acuerdo se hacía con ciertas expectativas. Pero desde que el acuerdo se hizo firme, romperlo parecía fuera de toda cuestión, al menos en la mente de las familias. Durante el tiempo que estuve prometida con ese hombre, no hacía más que intentar convencerme de que podría cambiar por su bien y por el bien de su familia. Me esforzaba por convertirme en una esposa y nuera de las que pudieran sentirse orgullosos, pero no hacía más que decepcionarles y nunca cumplía con sus expectativas. Deseaba desesperadamente agradarles, pero me costaba mucho cumplir con mis deberes tradicionales, debido a que lo que realmente deseaba era perseguir mis sueños, y renunciar a ellos me hacía sentir muy infeliz. Me sentí muy decepcionada conmigo mismo durante todo ese tiempo. No hacía más que preguntarme, ¿por qué me resulta esto tan difícil? ¿Qué me pasa? Las demás chicas lo consiguen con facilidad. La gente se compromete y se casa todos los días, incluso mis propias amigas. ¿Por qué a mí me cuesta tanto hacerme la idea? Me sentí impotente y sin valor. Era un fracaso como persona. Estaba muy asustada. Tenía miedo de confiar mis sentimientos a alguien y de la reacción que se produciría cuando se supiera mi verdad. Me aterraba la idea de casarme, pero también temía romper el compromiso. En el fondo, sabía que nunca iba a estar a la altura de las expectativas de mi futuro marido y de mi familia política. Todo lo que había hecho hasta ese momento, la forma en que me vestía y me comportaba, era una farsa. Sabía que nunca sería verdaderamente lo que ellos querían que fuera. Iba a acabar pasándome toda la vida intentando ser alguien que no era, y eso me haría sentir siempre que no era lo suficientemente buena, aparte de que jamás tendría la oportunidad de hacer realidad mis sueños, mis esperanzas y mis deseos. En todo ese tiempo no les dije a mis padres nada de lo que sentía, ni la lucha interna que estaba librando, porque una vez más no quería que me considerasen un problema. Me lo guardaba todo para mí y me hacía la fuerte, aparentando que estaba contenta y esbozando siempre sonrisas y riendo, mientras hacía todo lo que una chica felizmente comprometida haría. No le había contado a nadie lo que me pasaba porque no quería cargar a otros con mis dolores y miedos. Pero llegó un momento en que no pude soportarlo más. Y una noche, poco antes del día de la boda, fui a ver a mi padre y me eché a llorar. Fui a ver a mi madre y me eché a llorar. Mamá, lo siento mucho, le dije llorando. No puedo hacerlo, no puedo. Para mi sorpresa, mi madre me abrazó y me dijo, no llores, cariño, dime lo que te preocupa. No estoy preparada, mamá. Tengo ilusiones. Quiero viajar por el mundo y hacer tantas cosas. Y no puedo ni pensar que no voy a tener nunca la posibilidad de cumplir ninguno de mis anhelos. Le conté todo lo que sentía entre grandes sollozos y le hablé de mis dudas y mis miedos, de todos mis sueños, esperanzas y aspiraciones. Mi madre me estrechó entre sus brazos y me dijo que no me iba a obligar a seguir adelante con algo que no quería hacer. Me pidió perdón por no haberse dado cuenta a tiempo de mis miedos y también por el papel que ella había tenido en todo aquello hasta ese momento. Me dijo que tenía que hablar con mi padre, pero que no debía seguir teniendo miedo y que ella me apoyaría en mi decisión de romper el compromiso. Sentí una liberación catártica como nunca antes había sentido. Después hablé con Anup y le conté lo mismo que a mi madre. Él inmediatamente me dijo, no te preocupes, hermanita, yo voy a estar contigo para lo que necesites. Deberías habernos contado esto antes. No tenías que haber soportado todo eso sola. Pero es que después del compromiso creía que no tenía otra opción. Recuerdo que acerté a decirle entre lágrimas. Sin embargo, aparte de mi familia, nadie de nuestra comunidad se tomó nada bien esas noticias. Todos nuestros amigos, familiares, futuros familiares políticos y demás personas de la comunidad
se mostraron tristes, furiosos o decepcionados al oír la noticia. Vinieron a verme e intentaron persuadirme para que siguiera con la boda. Me dijeron que era normal sentirse así, pero que todo iría bien después y que debía casarme de todas formas. Intentaron convencerme, diciéndome que si rompía el compromiso, ningún otro hombre de nuestra cultura querría casarse conmigo, que mi nombre quedaría manchado para siempre y que ninguna familia dejaría que su hijo se acercara a mí. Intentaron convencerme de que mis ideales eran poco realistas, sobre todo para una mujer, de que mis expectativas eran demasiado altas y que por ello nunca iba a encontrar a un hombre adecuado, pero que si rebajaba mis expectativas y era una esposa y una nuera obediente, tendría una buena vida. Sin embargo, me reafirmé en mi decisión, aun a pesar de que me sentía fatal por hacerle daño a todo el mundo. Cuando oí lo que la gente empezaba a decir de mí, me di cuenta de lo que implicaba mi decisión y temí por mi futuro. La gente decía que no estaba lo bastante domesticada, que me habían mimado demasiado y que mis padres no me habían criado como era debido. También decían que si hacía algo así, siendo mujer, es que tenía una opinión demasiado elevada de mí misma. Yo estaba destrozada y me sentía muy triste. No quería tener contacto social con nadie de mi cultura. Me arrepentí de todo lo que había hecho, de comprometerme, de romper el compromiso, de hacerle daño a mi prometido y a su familia y también a la mía, de no estar lo bastante domesticada, de no ser lo bastante india. De hecho, en aquel momento no había nada en mí que me pareciera bien. ¿Por qué siempre estoy disculpándome? ¿Por qué tengo que disculparme por ser yo? No entendía lo que me pasaba. No pude soportar dar tantas explicaciones ni enfrentarme a toda la gente con la que tenía que tratar. Así que, unos días antes de que se celebrara la boda, con todo comprado y pagado, todos los preparativos hechos, los regalos apilándose en la casa, y amigos y parientes llegando desde diferentes partes del mundo, salí huyendo. Me fui a hacer un largo viaje para visitar a algunas amigas en la India y en el Reino Unido. Solo quería desaparecer, dejar atrás a mi comunidad hasta que todo se diluyera un poco, porque no me sentía capaz de vérmelas con nadie ni nada que no fueran mis propias emociones. Necesitaba aclararme. Sabía que la siguiente fase de mi vida no iba a ser nada fácil.